Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Yo lo levantaré y allí Dios será. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará, Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor, Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. La casa de mi Padre es casa de oración. Aleluya. Yo he elegido y consagrado esta casa, a fin de que mi nombre resida en ella para siempre, dice el Señor. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos se preguntaron: «¿Qué signos nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días?». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. El favor de Dios vender, falsos propietarios ostentaban. Bendiciones a todos, hermanos, que la enseñanza de la Madre Iglesia nos lleve al encuentro con Cristo. Celebra hoy la Iglesia la dedicación de la Basílica de Letrán, un templo muy importante para la espiritualidad cristiana, con sus estructuras monumentales que están también simbolizando la grandeza de Dios, pero que bien podremos en ese templo, en esa basílica, también sentirnos identificados todos, los templos, las pequeñas comunidades, los edificios parroquiales, por pequeñitos o humildes que sean, porque definitivamente la voluntad del Señor es permanecer en esos templos y ser un lugar para nosotros de encuentro con el Señor, un lugar de culto para el Señor. Y es por eso que lo manifiesta en esta lectura de hoy, como representando un enorme enojo por lo que estaba viendo el Señor, de que ese comercio que se estaba formando en torno al templo y la actividad del templo, como que estaba opacando un poquito el verdadero sentido de lo que el templo es, o la función que el templo tiene. Por eso que comienza la lectura diciendo que se acercaba la Pascua.
Es decir, una fiesta tan importante para la cultura judía, para la religiosidad del pueblo, y parecía ser que la prioridad era comerciar y hacer cada uno lo que mejor le pareciera o lo que más le convenía según sus criterios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener, hermanos, un especial amor por nuestros templos parroquiales. Bien sabemos lo mucho que nos cuesta levantarlos, sostenerlos, mantenerlos, pero que bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos que perder de vista cuál es la verdadera razón de que ese templo haya sido erigido por la misericordia y por la voluntad del Señor. Cierto es que mucha sangre hay derramada en cuanto a los esfuerzos que mucha gente ha hecho y personas que en algunos lugares ya ni están físicamente porque han partido la casa del Señor o bien porque sus ideas los han llevado hacia otra forma de vida. Sin embargo, los templos siguen ahí y siguen para nuestro servicio, para encontrarnos con el Señor. Y desde luego que de nada servirá esa frase tan mundana que dice que si Dios está en todas partes, ¿para qué llegarse al templo, a la iglesia? Pues bien, yo lo entendí con un ejemplo muy sencillo que supe escuchar, que lo comento siempre y se los comento también a ustedes. El aire, el oxígeno, está también en todas partes. Pero si vos no lo pones en tus pulmones, estamos en un problema. Y es decir, que el templo tiene también esa función. Ser el pulmón donde la fuerza del Espíritu Santo es el oxígeno. Ese es el lugar correcto para que nuestra vida siga siendo eso, vida. Pero también tenemos que honrar en esta Basílica de Letrán y en los templos en todo el mundo al segundo templo, que es no menos importante, que es el templo de nuestro propio cuerpo, es decir, de nuestra propia persona, que tiene por misión ser templo del Espíritu Santo, es decir, un lugar donde el Espíritu Santo encuentre acogida, un lugar donde el Espíritu Santo pueda no solamente vivir, sino también hacer, porque esa es su función principal, el hacer el amor de Dios. Y esos templos nuestros, esas formas nuestras de vivir, esos cuerpos, nuestra existencia física, que tiene esa misión de contener al Espíritu Santo, puede también ser desvirtuada por otras formas de vivir, o por cosas que no tienen nada que ver con la razón que Dios ha puesto de nuestras vidas y también de nuestros templos parroquiales. Así que ese amor a Dios tiene que ser también manifestado en nuestros templos parroquiales y nuestra propia forma de vivir. Ahí donde nos encontramos con Dios y ahí donde Dios quiere obrar. Sea cual fuera los templos que estamos contemplando, es la misma misión. Obrar porque necesitamos seguir siendo santos y contagiando santidad. Estar porque ese es el lugar donde el Señor se va a encontrar con nosotros, con cada uno y con su iglesia. Porque ese es el lugar donde todos nos sentimos verdaderamente en presencia del Señor, y no porque lo sintamos, sino porque así es. La presencia eucarística del Señor nos une. La Eucaristía es unión de la iglesia, es comunión de la iglesia, y tenemos la gran dicha de tener templos y todavía sostenerlos. Tengamos presente, hermanos, que para estas fechas el rencor y el odio humano están destruyendo templos. Nosotros que todavía tenemos la gran bendición de tener una casita común donde nos encontramos todos con todos y todos con Cristo, pues es una bendición que tenemos que valorar, cuidar y sostener con todas nuestras mejores fuerzas, siempre dando gracias a Dios por esa posibilidad de tenerlos. Y cuanto más este Espíritu Santo que quiere habitar en nosotros, esforzarnos todos con todos y todos por todos, para que se siga cumpliendo este designio de Dios. Que seamos santos, que nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestra existencia sea un lugar de santidad, que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor por estos designios que nos involucran en este momento de nuestras vidas, con un lugar donde encontrarnos con el Señor y con ser morada de Cristo, morada del Espíritu Santo, para gloria de Dios y para salvación de muchos. Que Dios les bendiga. Jesús resucitó y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado
está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración.